Buenas tardes, mi nombre es Melanie Hernández y les voy a hablar sobre las diferencias entre el patrón de herencia autosómico y el patrón de herencia ligada al sexo y también sobre las leyes de Mendel. Voy a presentar pantalla. Ok. Diferencias entre el patrón de herencia autosómico recesivo y el patrón de herencia ligado al sexo. El patrón de herencia autosómico, al ser autosómico, es el que se encuentra en los cromosomas que no son sexuales, en esos 22 pares que se ven aquí en esta imagen, o también se pueden llamar autosomas. El patrón de herencia ligado al sexo es el que se hereda de los cromosomas que son sexuales o alosomas, como son estos aquí, aquí hay uno femenino, XX, y masculino, XY. En el patrón de herencia autosómica, el alelo alterado se puede haber heredado tanto del padre como de la madre, pero en el patrón de herencia ligado al sexo, la madre lo hereda a sus hijos varones, pero el padre no. La madre lo puede heredar a sus hijas hembras y el padre también. Y el padre lo hereda del cromosoma Y a sus hijos varones. Afecta con igual probabilidad a hombres y mujeres. Ese es el patrón de herencia autosómico. Y el patrón de herencia ligado al sexo afecta más a hombres que mujeres, ya que estos no tienen otro cromosoma X para evitar la expresión del fenotipo de la enfermedad. Las enfermedades dominantes son las que para expresar el fenotipo de la enfermedad se necesitan solamente una copia del gen alterado y domina sobre el otro normal. Y entonces, el patrón de herencia ligado al sexo dominante, en los hombres solo pueden heredar un cromosoma X. Por tanto, las mujeres tienen más probabilidades de tener un alelo ligado al cromosoma del fenotipo. Un ejemplo de enfermedades autosómicas dominantes son la osteogénesis imperfecta, que es una debilidad, causa debilidad en los huesos que se fracturan fácilmente. Y el ejemplo de una ligada al sexo dominante es el síndrome de Aicardi, que es una afección del cuerpo calloso, que el cuerpo calloso se encuentra ausente y es el que une las dos partes del cerebro. En esta enfermedad, las mujeres solamente pueden portarla, puesto que los hombres no sobreviven antes del nacimiento. Las enfermedades recesivas son las que para heredarlas se necesitan 2 copias del cromosoma mutado. Esa es la autosómica recesiva, esa es. Y la autosómica recesiva ligada al cromosoma X, en las mujeres se necesita homocigosis para heredarla, o sea, tener las dos copias de la enfermedad en los dos cromosomas, pero los hombres solo basta con portar una sola vez en el cromosoma X, ya que ellos solamente tienen un cromosoma X. Ejemplos de enfermedades recesivas autosómicas es la fibrosis quística, que causa mucosidades en las vías respiratorias, como se ve aquí en la imagen. Y
O, por ejemplo, de una enfermedad autosómica ligada al sexo es la distrofia de Duchenne, que causa debilidad en los músculos. En la herencia autosómica no hay herencia ligada al cromosoma Y, puesto que solamente pueden haber autosómica y recesiva, que están en los autosomas. Y aquí las enfermedades, en el patrón de herencia ligada al sexo, las enfermedades ligadas al cromosoma Y son todas derivadas de este, y la descendencia masculina, toda la descendencia masculina se verá afectada. Ya que estos es el cromosomas, solamente lo pueden tener el hombre, el que determina el sexo varón. Los autosomas no se inactivan. Pero en la herencia ligada al sexo sí se inactivan en la hembra para que puedan tener una dosis del fenotipo igual que en los varones, no una dosis doble de cada característica. Y por esto también puede suceder un mosaico en las mujeres, ya que el alelo se inactiva aleatoriamente. Puede ser que se inactiven los de la madre o del padre. Aquí en esta imagen se ve como ese mosaico de la mujer tiene diferentes características, tanto del padre como de la madre. Otro ejemplo es del gato cálico, que tiene dos colores, la hembra, pero el varón solamente tiene uno. Principios de Mendel. Las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia o el proceso de transmisión de las características de padres a los hijos. La primera ley de Mendel o ley de uniformidad o principio de uniformidad también sucede cuando dos individuos de razas puras se cruzan, o también homocigóticos. Y su primera generación va a ser heterocigótica y ellos serán iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente. Y serán iguales fenotípicamente a uno de los progenitores que va a tener el gen dominante. Por ejemplo, esta flor roja tiene un gen dominante para el color rojo y esta flor morada un gen recesivo A minúscula. Entonces, sale en la descendencia, aunque sean 4 individuos, aquí solo se ven uno, pero aunque sean 4, todos van a ser A mayúscula y B minúscula, y van a ser una flor roja por el gen dominante, igual que al progenitor del gen dominante. Segunda ley de Mendel o principio de segregación. Bueno, la segregación significa separación de los cromosomas homólogos en gametos diferentes en la meiosis. Bueno, en la segunda ley de Mendel establece que los factores hereditarios se separan por igual en los gametos. Por ejemplo, si se cruzan las flores de la primera generación filial, A mayúscula y A minúscula, que contienen un genotipo dominante para el color rojo y un genotipo recesivo para el color morado, el genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en proporción 1:4. Como es aquí, en esta primera generación se cruza, es heterocigótica, y por eso cada uno de sus hijos serán diferentes fenotípicamente,
pueden ser diferentes genotípicamente, pero lo más importante es que ellos van a tener un hijo con 2 fenotipos recesivos del color morado. La tercera ley de Mendel, principio de la transmisión independiente. Esta ley consiste en establecer que los rasgos se pueden heredar independientemente de los otros genes que hayan. Sin embargo, estos genes se encuentran se encuentran en cromosomas distintos o en regiones muy distantes en el mismo cromosoma. Por ejemplo, el cruce de flores con 2 A mayúscula y 2 B mayúscula y el cruce de flores recesivas con 2 A minúscula y 2 B minúscula. Cada letra representa una característica. El genotipo dominante tiene una A dominante de flor roja y una B dominante de tallo liso. El genotipo recesivo tendrá una A flor morada de A minúscula y un tallo rugoso de B minúscula. La descendencia de estas 2 flores será 9 flores rojas de tallo liso, 3 flores que tienen el genotipo AB y que son rojas. A mayúscula y B minúscula que son rojas y tienen el tallo rugoso. Y 3 flores de genotipo A minúscula y B mayúscula que son moradas pero de tallo liso. Y una flor con el genotipo recesivo morada de tallo rugoso. Hasta aquí mi exposición.